queridas parejas, vamos a comenzar nuestro encuentro escuchando y reflexionando sobre la palabra de Dios. Vamos a tomar el texto de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 a 28, que está ahí también al final de la pauta que se les envió. Nos dice así San Pablo: Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En este capítulo, San Pablo habla como de distintas actitudes que eh, los cristianos deben de tener en el seno de la familia. Y aquí quizá las mujeres escuchan como con mucha ilusión diciendo, sí, sí, San Pablo te está diciendo que me quieras, ¿eh? Y seguramente ya lo hacen también ustedes en la casa. Hay otra parte que no nos va a gustar tanto. San Pablo también habla de la obediencia, concretamente de las mujeres con sus maridos, en fin. Yo creo que sí podemos extender, evidentemente, esta invitación que concretamente San Pablo hace a los maridos, extenderla también a, a las esposas, ¿no es cierto? Porque de alguna manera los cristianos estamos llamados siempre a imitar a Cristo. Hace poco, la semana pasada, conversaba justo con un grupo de matrimonios y una de las esposas decía, a veces, no sé, como que yo intento amar a mi marido y siento que estoy teniendo alguna actitud parecida a la de Jesús. No es que yo me quiera asemejar a Jesús, pero como que al final me veo reflejada en las actitudes de Jesús. Y yo le decía que claro que sí, los cristianos verdaderamente imitamos a Jesús. Más aún, San Pablo también nos dice y nos invita a tener en nuestro corazón los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Por lo tanto, verdaderamente el cristiano que actúa según el Evangelio actúa imitando a Cristo. Por eso resonó y sigue resonando aquella invitación de San Alberto Hurtado que el Papa Francisco nos recordó a los jóvenes chilenos. Hay que incluirnos entre los jóvenes chilenos de todas maneras, cuando vino a visitarnos, ¿no? Aquella famosa expresión de ¿qué haría Cristo en mi lugar? El cristiano está llamado a preguntarse una y otra vez ¿qué haría Cristo en mi lugar? Para que los criterios de Jesús sean los que reinen en mi vida. Y más aún, si nosotros verdaderamente en nuestro día a día tenemos esas actitudes del corazón de Jesús, de alguna manera estamos siendo para nuestro prójimo, en este caso de manera súper concreta, para mi marido, para mi señora, un reflejo del amor que Jesús le tiene a mi marido o a mi señora, más aún. Incluso, ahí me gusta pensar en la siguiente clave. Imaginemos que un día el buen Dios estaba creando a Teófilo, ¿sí? Y Dios pensaba para sus adentros, yo quiero demasiado a Teófilo, pero mientras él esté en la tierra, como que probablemente va a sentir mi amor un poco lejano, un poco distante, ¿sí? O sea, no es que yo vaya a estar todos los días, darle un abrazo, hola Teófilo, ¿cómo estás? Sino que a Dios no lo vemos. Entonces Dios creando a Teófilo le dice, se pregunta, ¿y cómo puedo yo asegurarme de que Teófilo durante su vida experimenta este amor que yo le tengo? Ya sé, voy a crear a Teodomira. Y voy a infundir en Teodomira, en el corazón de Teodomira, un amor tan grande por Teófilo, que sea en la tierra la experiencia más cercana que Teófilo tenga del amor que yo le tengo. Así que, queridos esposos, queridas esposas, el amor que ustedes tienen por su marido, por su señora, es para su marido y para su señora la experiencia más cercana del amor que Dios le tiene a su marido, a su señora. Díganme ustedes si no es demasiado alta la vocación al matrimonio cristiano, ¿sí? Y por lo tanto también un compromiso y una motivación a que los cristianos tenemos que
darnos cuenta del significado que tiene nuestra vida. Todos nosotros somos bautizados y como bautizados somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo y tenemos esa vocación alta de hacer presente el amor de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás. Después dice San Pablo, invita a los maridos a amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? En la tradición de la iglesia se considera el momento de la pasión como quizá el momento emblemático en el que Cristo manifiesta su amor por la iglesia. Y dentro del amor infinito de Dios de Jesús en la pasión, a mí me gustaría como resaltar tres notas del amor de Cristo en la pasión. En primer lugar, la generosidad. Cristo no se reservó nada. No se reservó ni una gota de su sangre, no se reservó ni siquiera a su madre, y nos la dejó también a nosotros para que siempre nos cuide y nos acompañe. Por lo tanto, Jesús, que ama a su iglesia con generosidad completa, con generosidad total, no se reserva nada para sí mismo. Y qué duda cabe de que los matrimonios cristianos están llamados a tener este mismo amor uno con el otro. Cristo también en la cruz manifiesta un amor capaz de perdonar incluso lo imperdonable, incluso como que el perdón de Jesús excusa las ofensas en este caso, de los soldados que lo estaban llevando a muerte. No solamente le dice Jesús a su Padre, Padre, perdónalos, sino que los excusa, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y por lo tanto, es un perdón profundo en su corazón que busca disculpar profundamente a aquella persona que lo está ofendiendo. Y en tercer lugar, me gustaría resaltar, hay un detalle también de la pasión que a mí me llamó mucho la atención y es cuando Jesús se encuentra con las hijas de Jerusalén, con las mujeres que habían salido a encontrarse con Jesús y a consolarlo. Le dice Jesús, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Jesús está cargando el patíbulo en el que lo van a crucificar. Jesús, además, acaba de ser flagelado y en pocos instantes va a ser crucificado. Y ni siquiera en esas circunstancias se mira como con autocompasión, sino que se preocupa más bien por los demás, ¿sí? No se preocupen por mí, preocúpense más bien por ustedes y por sus hijos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, pues eso, primero nos preocupamos de nosotros mismos, nos autocompadecemos y esperamos que recibir cualquier cantidad de atenciones? Y el amor de Jesús es al revés. Así que, ¿cómo ama Cristo a su iglesia? Hemos subrayado tres rasgos de este amor. Es un amor generoso, es un amor con una capacidad infinita de perdonar y de disculpar a quien le ofende, y es un amor que pone al otro antes que a sí mismo. Sin duda son tres rasgos que en la vida del matrimonio estamos llamados como a vivir en el día a día. ¿Y cuáles son los frutos de este amor? San Pablo aquí menciona dos. En primer lugar, la santificación. Y qué profunda nuevamente es la vocación del matrimonio cristiano, en el que el primer objetivo del matrimonio es la santificación de los cónyuges, ¿sí? Querido Teófilo, querida Teodomira, tú estás llamado a ser una motivación y a ser una compañía en el camino de santificación de tu esposo, de tu señora, ¿sí? A veces un poquito ironizamos, ¿no es cierto? Claro, yo le tengo que tener tanta paciencia a mi señora cuando quedamos de llegar a una hora y ella no está lista, que sin duda es una oportunidad de santificación. Y es verdad, pero también es verdad que cuántas veces el ver, no sé, el ejemplo de las cosas buenas, del cariño, de los cuidados, de las atenciones que mi señora tiene conmigo, con cualquier persona, con los hijos, etcétera, son un motivo de construcción o de santificación del uno con el otro. Y después también es curiosa la segunda imagen que San Pablo utiliza, ¿sí? Dice, santa y sin mancha. Sin mancha y sin arrugas, ¿sí? Sin arrugas que de alguna manera son un gesto o quiere significar un poco el envejecimiento. Por lo tanto, el amor
de los matrimonios cristianos está llamado a mantenerse siempre joven, ¿sí? Siempre vigoroso, siempre ilusionado. Que el pasar del tiempo no nos lleve a acostumbrarnos, no nos llegue, pues, no sé, a ser cada vez menos flexibles, más esclerotizados, por decirlo de alguna manera. Sin duda alguna es algo que hay que cultivar día a día y hay que pedirle a Dios, que es la fuente del amor, que nos ayude a amar como Él ama. Así que les invito a seguir entonces en este encuentro, buscando siempre, estamos a lo largo de este año haciendo, como tirando con puntos de contacto entre el amor de Jesús en la Eucaristía con nuestra vida matrimonial y precisamente tiene un poco que ver con todo esto, ¿no es cierto? Dios es la fuente del amor, así que pidámosle que nos ayude a crecer en el amor y amar siempre como Él ama. Que tengan un excelente encuentro.